chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Beatriz La Vega y hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar una serie de tips de organización y de estudio que son los que yo utilizo siempre y cuando me pongo a estudiar, y con esto quiero destacar que son tips o métodos de estudio, de organización que a mí me funcionan y no por ellos tienen que funcionar a vosotros, pero os quiero enseñar este vídeo por si hay alguno de estos tips o estas formas de estudio o consejos que yo os puedo dar que os pueden servir para que los utilicéis y que os sea más ameno estudiar. Y esto. Voy a dividir el vídeo en lo que vienen a ser 3 partes. La primera os voy a enseñar una serie de tips de concentración, luego os voy a enseñar una serie de tips de organización y por último tips o métodos de estudio. Primero vamos a hablar de los tips de concentración. La concentración es algo esencial y algo muy importante a la hora ya sea de estudiar, de hacer deberes, de realizar trabajo, ya que si no estamos concentrados la mitad de tiempo no la vamos a aprovechar y no nos va a servir para nada. Por lo tanto, una de las cosas esenciales para focalizar o para atraer la concentración a ti es lo que viene a ser un espacio de estudio fijo. Cuando hablo de un espacio de estudio fijo, a lo que me estoy refiriendo es a una mesa con la menor cantidad de cosas posibles, que esté situado frente a una ventana, porque es muchísimo mejor estudiar con lo que es la luz natural que con luz de flexo, aunque ahora se acerca el invierno y en el invierno a las 6 de la tarde, 7 ya es de noche, por eso estudiamos con flexo y por esto mi moreno flexo, pero bueno. Y a eso es a lo que me refiero, que tenéis que tener un espacio de trabajo fijo, el que os podáis concentrar y no os distraigáis con cualquier tontada, que si con tijeras, que si con celo, que si con fluorescentes, que tengáis lo básico con lo que os podáis concentrar y focalizar la atención al estudio y no a otra cosa. Hay personas que esto no les sirve y que tienen que estudiar en bibliotecas, no es mi caso, yo nunca he estudiado en una biblioteca y a lo mejor este año sí, pero por ahora mismo no lo considero necesario, porque yo me distraería con cosas nuevas, en plan, no conozco la biblioteca, pues miro esto, miro lo otro y no me concentraría. Algo muy importante a tener en cuenta es que no se estudia en la cama. Hay muchas personas que estudian en la cama y es algo que yo no veo viable, más que nada porque nuestro cerebro lo que hace es asociar la cama a un lugar de relajación, de descanso, y una vez que te sientas en la cama, empiezas a hacer cosas en la cama, tu cerebro se va relajando y poco a poco el cuerpo se relaja y es cuando te duermes. Otro tip esencial a la hora de intentar conseguir concentración es tener el móvil fuera de la habitación y apagado. ¿Por qué? Porque si tenemos el móvil en la habitación va a estar cerca de nosotros y si encima está encendido ya no os cuento, porque vais a estar todo el rato intentando mirar a ver si os ha hablado tal, si os ha contestado cual, si ha subido una foto tal a Instagram. Por lo tanto, yo os recomiendo que el móvil lo tengáis fuera de la habitación, porque eso os va a suponer levantaros, ir a por el móvil, encenderlo, y eso va a suponer un tiempo el cual vais a desaprovechar y vais a ser conscientes de que no merece la pena. Por lo tanto, el móvil fuera de la habitación, repito, y apagado. Esto también hay que aplicarlo a lo que son iPads, tablets, portátiles, y sé que muchas personas utilizáis tanto los iPads como los portátiles para estudiar, pero mi consejo es que si de verdad los necesitáis, los apuntes, si los habéis tomado a mano, genial, y si no, os los descargáis y quitáis la conexión a internet. ¿Por qué? Porque si yo estoy con el ordenador, sé que lo que me pasa es que empiezo a mirar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, o si no, tiendas de ropa, tiendas de maquillaje, y no. O sea, los ordenadores, si os proponéis que están para estudiar, pues están para estudiar, no están para mirar cosas ni para distraeros. Por lo tanto, si vais a estudiar con tablets o con ordenadores, internet fuera. O que seáis lo suficientemente fuerte y tengáis la suficiente fuerza de voluntad como para no entrar en internet y mirar cosas que no debáis. Y el último punto que voy a añadir al tema este de los tips de concentración es que tenemos que tener muy en cuenta los descansos, que es algo que yo sinceramente no doy importancia y se lo tendría que dar, porque daros cuenta que el cerebro no trabaja igual de bien la primera hora de estudio que la quinta hora. Tenemos que hacer pequeños descansos, ya sea cada hora, hora y media, 2 horas. Yo os recomiendo que los hagáis cada 2 horas para que así os podáis concentrar más, por decirlo así. Y si lo veis necesario, siestas. El tema de las siestas son muy importantes, pero no os estoy hablando de siestas de me echo y duermo 3-4 horas, me despierto y me da la sensación de que vivo en un año distinto y me despierto zombie, que a mí alguna vez me ha pasado y odio esa sensación, sino que cuando hablamos de siestas a la hora de estudio estamos hablando de siestas de 10 a media hora como muchísimo. Por lo tanto, tenéis que darle prioridad a los temas de descanso y cada X horas daros un descanso, ya sea para ir a beber agua, dar un paseo por casa, comer algo, no mirar móvil, no me vale, o sea, no mirar móviles, porque si no, adiós concentración, pero sí despejaros un poco, porque si intentáis despejaros en la habitación, al final lo que vais a hacer va a ser saturaros y acabar hastiados y hartos de estudiar y no merece la pena. Ahora vamos a pasar a lo que son los tips de organización, que estos son los que más salseo tienen. ¡Ay! Esos son mis estornudos, de los cuales mis amigos se ríen, pero
La base principal de la organización es tener una agenda. Ya os he enseñado la de Mr. Wonderful en varios vídeos, tanto en el review que hice como el haul del material escolar, que os dejo todos los vídeos por aquí por tarjetas. Pero la agenda es una de las cosas que yo os recomiendo que tengáis sí o sí, porque vais a apuntar absolutamente todo, ya sean exámenes, deberes, trabajos, y os vais a organizar muchísimo mejor. Y además os recomiendo que la agenda sea de vista semanal, no de vista diaria, porque si tenéis la vista semanal vais a poder planificar lo que es el estudio a largo plazo, teniendo en cuenta cuándo tenéis un examen, cuándo tenéis que entregar tal trabajo. Sin embargo, si tenéis una agenda de vista diaria, no lo vais a poder ver, sino que vais a tener que tener otros apuntes aparte o otros planificadores aparte, y va a ser más coñazo. Y por eso os recomiendo que tengáis sí o sí una agenda, y si es de vista semanal, muchísimo mejor. Otro de los factores súper importantes a la hora de organizarnos es, como os he dicho antes, tener un planificador, en este caso mensual. Mi agenda tiene planificadores mensuales, es otro de los motivos por el cual me cogí esta agenda. Pero aun teniendo una agenda con un planificador mensual, lo que he hecho ha sido descargarme una serie de planificadores para organizarlo, tenerlos en casa apuntados, los cuales os los dejo en la cajita de información por si os sirven de utilidad. Y eso. Y otra cosa que tenéis que tener muy priorizada y que lo tenéis que saber hacer muy bien es la hora de tomar apuntes. No pedírselos a los demás, no. Tomar tus apuntes y además tomarlos a tu forma. La forma a la cual tú te vas a aclarar a la hora de estudiar y a la cual tú vas a entender. Para ello yo os recomiendo 3 cosas. La primera es que en un folio lo que tenéis que hacer es poner la fecha a la que estáis, la asignatura y numerar la hoja. ¿Por qué? Porque así a la hora de estudiar vas a saber qué cosa iba antes que otra, qué cosa tienes que saber antes que otra para entender la otra y todo eso. Y a lo último lo que voy a pasar van a ser los tips de estudio o los métodos de estudio, que es lo importante de todo esto. Se podría decir que es la parte más relativa porque, como he dicho, cada uno tiene sus métodos de estudio, su forma de estudiar, y a lo mejor la forma de estudiar que a mí me sirve a ti no te sirve o viceversa, pero os los quiero enseñar por si nunca habéis probado a utilizar este método, lo podéis utilizar y añadirlo a vuestro método de estudio. Y vamos a el principal. Antes de estudiar algo tenemos que comprender lo que estamos estudiando. Para eso tenemos que atender en clase. Si atendemos en clase, la mitad de trabajo ya está hecho. ¿Por qué? Porque tú estás en clase, si tienes una duda se la puedes preguntar al profesor. Sin embargo, si te apuntas las cosas, no las entiendes y las pretendes entender en tu casa, no vas a tener a una persona que te las pueda explicar. Vale que sí que están tus amigos, pero no vas a tener el profesor que te lo va a explicar según como él quiere que se lo ponga. Por lo tanto, tenéis que atender mucho en clase, mucho, y cuando digo mucho es muchísimo, y así tenéis la mitad del trabajo hecho. El segundo tip que os quiero enseñar o que os quiero recalcar es que toméis apuntes propio. ¿Por qué? Porque sí, es muy fácil pedirle a tu amigo, oye, ¿me puedes dejar los apuntes de economía? Sí, toma, claro, pero es que a lo mejor la forma en la que tu amigo copia o toma los apuntes no es la misma a la que lo haces tú, o directamente no lo entiendes. Y si tú, por ejemplo, tomas apuntes, date cuenta de que vas a tener la atención que has puesto en clase, leerte más de una vez, porque os recomiendo que leáis más de una vez lo que habéis dado, y pasarlo a un resumen. Por lo tanto, ya has repasado 3 o incluso 4 veces ese tema. Por lo tanto, eso se te va a quedar muchísimo mejor en la cabeza que si solamente no prestas atención en clase, se lo pides a alguien y lo copias de pe a pa. Date cuenta de que si has prestado atención en clase, lo has leído, lo has apuntado, se te está quedando en la cabeza de una forma que tú no te estás dando cuenta, pero se te está quedando en la cabeza. Por lo tanto, luego a la hora de ponerte a estudiar y de hincar codos va a ser muchísimo más fácil porque esos conocimientos ya están asentados. Otra de las cosas que os quiero destacar es que estudiéis con colores, con muchos colores, porque yo, por ejemplo, soy de esas personas que tienen una capacidad fotográfica, por decirlo así, y además tengo asociado cada color con una cosa, que también os haré un vídeo en plan cuál es mi índice de fluorescentes y cosas así, para que a la hora de estudiar sea mucho más ameno y además te den más ganas de estudiar. Tenemos unos apuntes bonitos, no nos engañemos, nos va a ser mucho más ameno y mucho más divertido relativamente estudiar. Por lo tanto, yo tengo fluorescentes y luego bolígrafos o estabilos Point 88, que son los súper finitos para hacer títulos y organizaros muchísimo mejor. Y de verdad, sinceramente os recomiendo que si no lo hacéis, estudiéis u os organicéis con fluorescentes, multicolores o rotuladores o lo que queráis, pero así tendréis los apuntes más bonitos y os va a ser mucho más ameno estudiar así. Otro punto súper importante es que en clase hagáis uso de las exclamaciones para señalaros todo aquello que el profesor repite muchas veces o que os dice que es muy importante porque probablemente es algo que entre en examen. Por lo tanto, yo lo que suelo hacer es un signo de una exclamación y rodearlo con un triángulo para así hacerme como un signo de alerta, como sé que va a entrar fijo, y creerme que a la hora de estudiar te puedes sacar un examen simplemente con las exclamaciones que te has ido apuntando, que te ha ido diciendo el profesor. Y el último tip que os quiero dar en cuanto a los métodos de estudio es que hagáis uso de
lo que son los flashcards, para que os apuntéis las ideas principales de un tema, así a la hora de desarrollarla en un examen tengáis los guiones principales, los cuales una vez estudiados los podáis desarrollar haciendo memoria o recordando las ideas principales que teníais apuntadas aquí. Y bueno, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Si ha sido así, no os olvidéis de darle manitas arriba, de suscribiros al canal, de seguirme en todas mis redes sociales que las tenéis por pantalla y en la cajita de información, y nos vemos la semana que viene con un próximo vídeo. ¡Adiós!